Hoy vamos a hablar acerca de los músculos del brazo y los músculos del antebrazo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a hablar de los músculos del brazo, que es la porción libre ya del miembro superior. En los músculos del brazo se reconoce un compartimento anterior y un compartimento posterior, ¿verdad? Los músculos del grupo anterior y del grupo posterior. A los músculos del grupo anterior pertenece el músculo bíceps braquial, que es este que observamos aquí, ¿verdad? Y el músculo coracobraquial, que es este que logramos observar aquí, y también el músculo braquial, ¿verdad? También denominado braquial anterior. En el músculo bíceps braquial, como ustedes pueden observar, de ahí su nombre bíceps, tiene dos cabezas de origen. Como lo podemos ver, esta representa la cabeza larga y esta representa la cabeza corta. La cabeza larga ocupa la porción lateral del brazo y la cabeza larga tiene un origen en el tubérculo supraglenoideo. El tendón de esta cabeza aborda o discurre o ocupa el surco intertubercular, que es el canal bicipital, ¿verdad? Y la cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. Ambas cabezas forman un solo vientre que va a discurrir hacia abajo y que va a terminar en un tendón potente que va a insertarse finalmente en la tuberosidad del radio. Previamente a su inserción se liberan de este tendón también esta aponeurosis, que es denominada aponeurosis del músculo braquial y que se va a fusionar con la fascia antebraquial. Este músculo, todos estos músculos del compartimento anterior están inervados por el nervio músculo cutáneo, ¿verdad? Del ramo del plexo braquial. Y en este caso el músculo, la acción del bíceps braquial, pues es un flexor, ¿verdad?, del antebrazo sobre el brazo. Él flexiona a través también de la inserción radial, permite el movimiento de supinación del antebrazo, o sea, participa en la supinación, participa en supinar, participa en flexionar, y gracias a la acción de la cabeza larga también permite la abducción del miembro superior, y con la acción de la cabeza corta permite la aducción. Entonces participa en los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo, la supinación del antebrazo, la abducción del brazo y la aducción del brazo. El siguiente músculo, muchachos, es el músculo coracobraquial. Este músculo que observamos aquí, este músculo tiene su origen en el vértice de la apófisis coracoide, como su nombre lo indica, y su inserción en el húmero, en la porción superior del cuerpo del húmero, en la cara anteromedia. Este músculo tiene una función importante en levantar el brazo y también lleva o tira del brazo hacia la línea media anterior, ¿verdad? También se encuentra inervado por el músculo coracobraquial, por el nervio músculo cutáneo, y este músculo coracobraquial se encuentra parcialmente cubierto por el vientre o la cabeza corta del músculo bíceps braquial. El siguiente músculo del grupo anterior es el músculo braquial, ¿verdad? También denominado braquial anterior. Este músculo se origina en la mitad inferior del húmero, ¿verdad?, del cuerpo del húmero, y sus fascículos se dirigen hacia abajo y se inserta en la tuberosidad cubital. Los tres músculos, muchachos, participan en la flexión, ¿verdad? En este caso el braquial es un flexor del antebrazo sobre el brazo. Con respecto a los músculos del grupo posterior del brazo, se van a reconocer dos, que son el tríceps braquial y el anconio, ¿verdad? El músculo tríceps braquial presenta tres cabezas, de ahí su nombre tríceps, ¿verdad? Tiene una cabeza larga que se encuentra en la región medial de la cara posterior del brazo, una cabeza lateral, que es esta que vemos aquí seccionada, cuando detuvo visualizar las estructuras nerviosas de la profundidad, y una cabeza medial, ¿verdad? Entonces, la cabeza larga tiene un origen en el tubérculo infraglenoideo, ¿verdad? Este músculo, antes de continuar, ocupa toda la región posterior, está en contacto con la piel y ocupa toda la región posterior del brazo. Es un extensor totalmente del brazo. Sus tres fascículos se van a insertar en el olecranon, ¿verdad?, o el proceso olecraniano del cúbito. Entonces, al traspasar la articulación del codo, permite
extender, hacer el movimiento de extensión del antebrazo. El otro músculo de esta región es el músculo anconio. Es un músculo de forma piramidal, ¿verdad? Que tiene un origen en el proceso, en el epicóndilo, tiene un origen en el epicóndilo lateral y las fibras musculares se insertan tanto en el olecranon como en la cápsula articular del codo. De ahí parte de su función también, que extiende el antebrazo, pero también tensa la cápsula o la articulación, la cápsula articular. En relación a los músculos del antebrazo, en los músculos del antebrazo se van a reconocer igual un grupo anterior y un grupo posterior. Los músculos del grupo anterior se dividen en 4 capas, o según la literatura que lean pueden hablar de que se dividen en 4 capas o en 3 capas. Estos músculos, todos ellos, muchachos, son músculos flexores, ¿verdad? Son músculos flexores del carpo, flexores de los dedos, mientras que los del grupo posterior, la gran mayoría de ellos son extensores, a excepción del braquiorradial, que ya vamos a hablar de él. Estos músculos de la región anterior todos están inervados por el nervio mediano, ramo del plexo braquial, y los de la región posterior por el nervio radial, ramo del plexo braquial. Entonces, en relación a la capa más superficial de los músculos del grupo anterior, en ellos vamos a reconocer el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo, el músculo flexor cubital del carpo. Esos son los músculos que conforman la capa superficial. Todos ellos se originan en la epitróclea, ¿verdad? En el epicóndilo medial, la epitróclea del húmero. Ya sabemos que el nombre pronador redondo se adquiere gracias a su morfología, ¿verdad? Que es redonda y que prona el antebrazo, su función. Y también tenemos un pronador cuadrado que es parte de la capa profunda, que ya vamos a hablar. Abajo de estos 4 músculos, los repito, el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital o flexor ulnar del carpo. Abajo de ellos encontramos la siguiente capa, que es la conformada únicamente por el músculo flexor superficial de los dedos de la mano, que es este músculo que observamos aquí. Se lo voy a mostrar mejor. Este músculo, miren. Este músculo es el músculo flexor superficial de los dedos de la mano. Este músculo, como ya sabemos, los tendones de este músculo se van a dividir a insertarse a la base de la falange media de los 4 últimos dedos, es decir, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿verdad? Estos músculos permiten la flexión de la falange media sobre la falange proximal de estos dedos, del segundo, tercero y cuarto. En la capa profunda vamos a encontrar al músculo flexor profundo de los dedos de la mano, que son músculos que, al igual que el superficial, los tendones se van a dividir en 4 y van a encargarse de insertarse en la base de la falange distal de los 4 últimos dedos de la mano. Y este músculo permite la flexión de la falange distal sobre la media. Entonces, la acción conjunta del músculo flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos permite la flexión de la falange distal sobre la media y de la media sobre la proximal, ¿ok? Haciendo toda la actividad prensil de la mano. Ya sabemos que en este caso, este músculo se encuentra inervado por una porción cubital y una porción del nervio mediano, ¿verdad? Que eso lo vamos a estar hablando posteriormente. El siguiente músculo que vamos a hablar son los músculos abductor del primer dedo, el músculo extensor del primer dedo, extensor largo y extensor corto. Vamos a hablar también del músculo pronador cuadrado, y del músculo flexor propio del pulgar, ¿verdad? Flexor del pulgar. Entonces aquí logramos ver el músculo flexor del pulgar, que observamos aquí, ¿verdad? Como su nombre lo indica, flexiona el flexor principal del dedo pulgar. Vemos de los músculos que había mencionado ahorita también, el músculo cuadrado
o pronador cuadrado, que que observamos aquí tiene una forma cuadrada el músculo, de ahí, y prona, de ahí su nombre, pronador cuadrado. ¿Ok? Entonces repetimos. Para finalizar el grupo anterior está dividido en los grupos o en la capa superficial, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. La capa intermedia está conformada por el músculo flexor superficial de los dedos de la mano. La capa profunda está conformada por el flexor propio del pulgar, por el músculo pronador cuadrado y por el músculo flexor profundo de los dedos de la mano. En los músculos de la región posterior está conformado por el músculo brachioradial, por el músculo, los músculos extensores radiales largo y corto. Ya sabemos que el término largo se adopta gracias a la longitud de su tendón. Aquí podemos ver, miren la longitud del tendón, es toda esta. En el caso del extensor largo del carpo, y en el caso del extensor corto, que está por debajo de él, es un tendón más corto y un vientre más grande, un tendón más corto, de ahí su nombre. Entonces, el músculo brachioradial, el músculo extensor largo del carpo, extensor corto del carpo, vemos al músculo extensor común de los dedos de la mano, vemos al extensor propio del quinto dedo, vemos al extensor cubital del carpo, ¿ok? Como les decía, el único músculo que se encuentra en el compartimento posterior y que es flexor es el músculo brachioradial, ¿verdad? Es el músculo flexor, y como está en el compartimento posterior, también está inervado por el nervio radial, pero es un músculo que no cumple las características de todos los otros músculos, ¿verdad? De que son extensores, de que están inervados por el nervio radial, este músculo es un músculo flexor, y ahí no cumple. Luego vamos a tener los músculos extensor largo, extensor corto y abductor del primer dedo. Aquí logramos observar el más superior es el abductor, es decir, separa el dedo, ¿verdad? Él se encarga de hacer el movimiento de abducir el dedo. Abductor del primer dedo. Luego encontramos el extensor largo del primer dedo, que es este que observamos, perdón, el extensor corto del primer dedo, y aquí encontramos el extensor largo del primer dedo. Repito, abductor del dedo pulgar, extensor corto del dedo pulgar, extensor largo del dedo pulgar, denominado así por su la longitud del tendón. Esto que vemos aquí es el retináculo de los flexores, que está abierto con el objetivo de lograr ver los tendones. Y aquí el retináculo de los flexores, ¿verdad? Que está seccionado con el objetivo de ver los tendones que están discurriendo debajo de él y los nervios. ¿Estamos claros? Eso es todo lo que se va a valorar el día de hoy.